Hola, ¿qué tal, doctor Barrientos? Es un gusto saludarlo. El día de hoy estamos aquí compartiendo en este podcast académico. Mi nombre es Carolina Cardona, estudiante de Gestión Pública. Y mi nombre es Daniela Cabrera, estudiante de Filosofía y Ciencias Sociales. El episodio de hoy forma parte de un proyecto más amplio, el análisis del libro Concepciones, Valoraciones y Expectativas de los líderes sociales con la democracia en América Latina, una investigación colectiva del Observatorio para la Democracia en América Latina, una iniciativa de la red AUSJAL, las universidades jesuitas de la región y apoyada por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y la Fundación Ford. Me gustaría comenzar diciendo que Chile fue considerado por mucho tiempo, por décadas, el faro de estabilidad, ¿no? Que pues básicamente se refiere al mejor ejemplo del éxito en políticas pues más de tintes neoliberales en la región latinoamericana. Sin embargo, en su texto, usted describe el estallido social de 2019 como un movimiento telúrico social y político que básicamente cambió las reglas del juego. Nos detenemos en el capítulo 3, titulado Del sueño del cambio constitucional a síntomas de deterioro democrático en Chile. Sus autores son Jaime Barrientos y Luis Roblero, S.J. Barrientos es psicólogo social, doctor en psicología y académico de larga trayectoria en investigación sobre derechos humanos, diversidad sexual y democracia en Chile. Roblero es jesuita, doctor en filosofía y teología, investigador de ética social y procesos de cambio político en América Latina. Juntos construyen en este capítulo un diagnóstico riguroso y, hay que decirlo, bastante inquietante sobre el estado de la democracia chilena. Y para conversar sobre este capítulo nos acompaña hoy uno de sus autores, Jaime Barrientos. Bienvenido. Tenemos preparadas algunas preguntas. Eh, Primero, pues quisiéramos empezar con la paradoja de la estabilidad, en donde hablan de que Chile logró un crecimiento económico, pues básicamente envidiable y derechos sociales que antes eran impensados en el país, bajando la pobreza del 68% en 1990 al 8,6% en 2017. Creemos que es un margen amplísimo. ¿En qué momento la macroeconomía dejó de ser suficiente para sostener esta legitimidad? ¿O cómo se puede explicar que el mismo modelo generara la exclusión que pues fue sembrando pues el ecosistema de deterioro que pues se detonó en el estallido? Para muchos Chile, con golpe militar, en adelante pasa a constituirse en el gran experimento del modelo neoliberal del país occidental, ¿ya? En ese sentido, la implementación de un conjunto de políticas neoliberales durante la dictadura militar, bajo el alero de un conjunto de economistas que venían de Chicago, los así conocidos Chicago Boys, ¿ya? Implementan un modelo en Chile que aparentemente lo que permite es producir un salto en condiciones, si tú quieres, estructurales de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, a una situación muy diferente, sobre todo si se compara con los países de la región. Pero eso a nivel como general, ¿ya? Sin evidentemente entrar como a ahondar en la especificidad que esa implementación de ese modelo va dejando en el camino. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo diría que esa instalación de este modelo también lo que modifica yo diría, un aspecto cultural, de alguna forma. Como que en el ADN, en el ámbito chileno, instala, por decirlo de alguna forma, un chip que visualiza el mundo desde una perspectiva neoliberal en todo tipo de ámbitos. Eh, entonces, por tanto, cuando sucede la transición hacia la democracia en los años 90, este chip de alguna forma está de alguna forma instalado en el país. Básicamente como lo que hizo el modelo neoliberal fue privatizar casi todo, ¿ya? En el fondo, si tú tienes acceso a dinero, tú puedes entrar en el sistema y por tanto jugar bien dentro del sistema. Pero si tú no tienes, no juegas bien y por tanto te quedas fuera del sistema, ¿ya? Entonces lo que en el fondo comienza a hacer los gobiernos de la concertación o dictadura militar es tratar de hacer algunos ajustes a este modelo, sin modificar el modelo. En principio, lo que aparenta ser un país con macroindicadores de una estabilidad enorme, ¿ya? Con una economía estable, con una estabilidad política, empiezan a manifestarse a la vez un conjunto como de malestares sociales, ¿ya? Y empieza, en el fondo, también a transformarse en una respuesta hacia el sistema social y sobre todo el sistema político de descontento, que se empieza de alguna forma a como transferir hacia un conjunto importante de la población y que lleva a que un día, en octubre del 2019, la sociedad como que explote, ¿no? El país, en ese momento, presidido por uno de los hombres más ricos del país y por tanto con muchos intereses para que justamente esto no se modifique, ¿no es cierto? Produce una tensión entre la ciudadanía, ¿no es cierto? Y justamente la respuesta a ello fue también una respuesta que provocó una gran crisis social, ¿no? Donde tú observas no solamente altos niveles de violencia, violencia como pública, ¿no? Violencia social,
baja cohesión social, baja adhesión al sistema político y sobre todo una polarización brutal, ¿ya? Y fragmentación del sistema político. Escuchándote, yo pensaba mucho en el papel tan importante que juega el consenso dentro de la ciudadanía. Hemos estudiado mucho en la clase de teorías de la democracia cómo el rol principal de la ciudadanía como actor político que también incide en las reglas del juego, en la vida pública, en las políticas públicas incluso que se legitiman. Y pensando mucho en el caso particular de Chile, creo que un poco también de lo que hablaban en su texto es cómo este descontento de las personas también ha replicado que haya muchísima desconfianza en las instituciones, ¿no? Y hay un dato buenísimo que a mí, bueno, no, no buenísimo, pero muy interesante, que a mí me voló la cabeza y es cómo el nivel de aceptación o legitimidad sobre los partidos políticos es como alrededor del 3%, pero en contraste a los carabineros los ven como algo muy alto, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de la polarización, la desconfianza institucional que es muy profunda, el tema también de incluso las políticas de mano dura que se están adoptando y que las personas legitiman además. Este, ¿Qué influencia tienen estas variables dentro del cambio democrático de Chile? También considerando el contexto de que hay dos procesos constitucionales que pues fallaron. Entonces, ¿cuál es esa esperanza o cómo se podría analizar desde ese punto de vista? La pandemia y los efectos de la pandemia. Chile fue un país que generó encierros, encierros obligatorios, que tú no podías salir. Entonces, por tanto, lo que hizo fue que mucha gente se precarizara y se vulnerabilizara social, económicamente y sobre todo económicamente muchísimo más. Terminó la pandemia en 2022 con una población chilena más empobrecida, ¿no? Más vulnerable, etc. Y por tanto, además, con una situación regional en la que, debido a también la situación social y política de Venezuela, de Colombia, se produjeron también crisis migratorias. Cuando tú tienes una sociedad que, como efecto del mismo modelo, pero como efecto además de la pandemia del COVID, está muy precarizada económicamente, el narco y todas las estrategias del narco entran fácilmente, diríamos, ¿no? A ser una respuesta fácil para muchas personas que viven en condiciones muy precarizadas. Entonces, además nos vimos con dos fenómenos que yo no los vinculo, pero los voy a decir al mismo tiempo. Con este fenómeno migratorio y con el fenómeno de inseguridad asociada a temas vinculados al narcotráfico, etc. Esas dos nuevas claves generaron una nueva situación. Una situación que el gobierno de Boric, del expresidente Boric, no fue capaz de responder. El gobierno de Boric se presenta como un gobierno de izquierda, de centro-izquierda, ¿ya? Que tiene una agenda feminista, muy pro-LGBT, muy pro-derechos ambientales, ¿no? Frente a los problemas que tenía la sociedad chilena en esos momentos, esos temas no estaban siendo los temas de la sociedad chilena de la calle. Entonces, se empieza a producir una especie de desconexión entre como los temas de Estado y los temas de la ciudadanía. Y cuando el gobierno intenta, de alguna forma, hacerse cargo de estos temas, es tarde, porque estos temas ya están instalados y pasan a ser temas de la gente. Entonces, cuando se producen las últimas elecciones, en el fondo, una respuesta populista, ¿ya? Es una respuesta que de alguna forma viene a responder, diríamos, como los miedos, los temores que tiene una sociedad chilena que está súper empobrecida, ¿no? En algunos casos, súper afectada por el narcotráfico, súper afectada por la inseguridad, etc. Entonces, lo que quieren son respuestas de mano dura, ¿ya? Que evidentemente este tipo de populismo dicen que van a llevar adelante. No necesariamente siempre es así, pero al menos la promesa es que así es. Entonces, claro, ese es el escenario propicio para que, frente a un candidato de ultraderecha y una candidata de centroizquierda, ¿no es cierto?, en las elecciones finalmente triunfa el candidato de ultraderecha. A mí me sorprendió mucho la manera en la que Kast pues, se posiciona y gana las elecciones con una sociedad justamente tan precarizada, tan empobrecida, que tú en un escenario tradicional o históricamente probable, pensarías que se podrían decantar a una decisión más de izquierda, ¿no? Y es como estos populismos también de ultraderecha, pienso, por ejemplo, en la Argentina de Milei, en el mismo Estados Unidos con Trump, como es una relación que mundialmente se inclina más hacia esa tendencia y que creo que incluso aunque pueda ser paradójico, es algo que estamos viendo en la evidencia. Entonces, como comentario final o para un cierre, eh, ¿qué te hace pensar esto? Creo que uno no puede dejar de mirar como en nuestros contextos, el mexicano, el chileno o incluso aquí el español, sin hoy día pensar en el contexto como mundial, en clave de esto mundial, ¿no? Entonces, lo que hoy día está pasando en el mundo, por un lado Estados Unidos y el rol que está teniendo Trump, lo que sucede en Israel y Gaza,
cómo se ha ubicado Europa en todo esto, la actual guerra con Irán, pero la persistencia de la guerra en Ucrania, diríamos, son claves que también hay que considerar para ver las como consecuencias geopolíticas que tiene esto a nivel local, ¿no? Porque en el fondo, al final, nuestros países se mueven también, y sobre todo mucho más nosotros, ¿no? Me refiero a América Latina, seguramente quizás México es mucho más grande, es mucho más rico que Chile, pero seguramente también depende en parte de la relación con Estados Unidos, ¿no? Cada país hoy día también se mueve un poco en consideración de estas claves. Y hoy día la ubicación geopolítica y estratégica que por un lado en nuestro contexto americano está teniendo Estados Unidos y China, de alguna forma adherimos hacia tal Estados Unidos, o adherimos a China. Si adherimos a China, Estados Unidos te impone un 100% de aranceles, pero por otro lado nuestras economías dependen de los chinos, es decir, estamos un poco complicados. En el caso chileno en particular, yo creo que hay dos elementos que son también importantes. Por un lado, la idea de la refundación del país es una idea que instaló el actual presidente bajo la construcción de un relato sustentado en mentiras, ¿ya? En fake news, ¿ya? En fake news, literalmente. Es como la fake news de hace 2 días, ¿no? Aparece Trump como si fuese Jesús, ¿no es cierto?, bendiciendo. No, pero si eso es mentira. Dice, yo era un médico de la Cruz Roja. ¿Quién? ¿Y quién es capaz de decir que yo estaba haciendo de Jesús, ¿no? El mismo. Es decir, a mí me sorprende eso, ¿no? Me sorprende. Entonces, eso mismo acontece en muchos otros contextos, incluido mi país. Mi país, la última elección se jugó en base a eso, ¿no? En base a mentiras. Lo que pasa es que cuando tú tienes además el control de los medios, cuando tú tienes el control de las redes, tú en el fondo construyes un relato que en una sociedad que está atemorizada, como lo estaba la chilena, ese relato prende bien, ¿ya? Con la percepción de que además tú tenías un gobierno que estaba más preocupado de los gays, de las lesbianas, de las ranitas de Darwin, de los pingüinos, de las ballenas, que no digo que no haya que estar preocupado, pero eso es lo que están diciendo hoy día. Es decir, lo que hoy día dicen los ministros es, bueno, demasiada preocupación por los pingüinos, que ahora en adelante nos vamos a preocupar de lo que realmente le importa a la gente, ¿ya? Entonces, cuando tú entras a ello, tú te das cuenta que en el fondo, seguramente, lo que vamos a ver es la profundización del modelo en algunos ámbitos. La profundización supone más fracturas y quiebres sociales, porque en el fondo, lo que tú vas a tener en un tiempo más es gente más pobre. Tú dices, claro, ¿a ti qué te va a importar? Porque en el fondo, lo que tú quieres es incrementar las ganancias del modelo vinculado a la salud, vinculado a la educación, vinculado al sistema de salud. Entonces, tú puedes estirar esto, pero yo no sé hasta cuándo tú puedes estirarlo sin que la sociedad realmente reaccione, ¿ya? Y reaccione con otro estallido social, con manifestaciones de diversos tipos. En el caso chileno, además, yo creo que va a ser, o va a intentar ser, la implementación también de una agenda conservadora y valórica, ¿ya? Es la idea de decir que, mira, todo lo que se ha hecho hasta ahora es de izquierda, es decir, pensar en el género es de izquierda, pensar en el feminismo es de izquierda, pensar en las poblaciones LGBT es de izquierda, pensar en el cambio climático es de izquierda, pensar en todo eso es de izquierda, ¿ya? Entonces, por tanto, todo eso hay que desmantelarlo y hay que volver a las bases de lo que eran las sociedades tradicionales. Las sociedades tradicionales dominadas por hombres, blancos, donde las mujeres están, pero subordinadas a los hombres, las personas gays, evidentemente, subordinadas, el tema ambiental, ¿para qué? Da igual, si en el fondo hay que explotar el medio ambiente hasta donde pueda dar y después veremos qué hacemos si es que no tenemos medio ambiente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero no sé hasta cuándo les va a llegar la chance para poder hacer eso. Es un reto, como cualquier país en América Latina, creo que nos enfrentamos hacia problemáticas estructurales y me quedo mucho con lo que dices, ¿no? Que al final son visiones del mundo. O sea, creo que todas estas problemáticas o todos estos debates se remontan a el debate clásico sobre el Estado interviene o no interviene y por qué. Y entonces, definitivamente veo muchas similitudes, se podría decir, entre el caso empírico de Chile y de México. Pues bueno, Jaime, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Bueno, no, por gracias. tu aportación en este podcast. Y pues no me quiero despedir antes sin agradecerte de parte de mi compañera de Azul y de mí, profundamente por el tiempo, pero también por tantas reflexiones tan importantes que definitivamente han sido un referente para nuestro curso en la universidad. Pero bueno, muchísimas gracias, Jaime. No, gracias a ti. También le agradeceré a Yazul también la oportunidad también de poder conversar. Eso. Chao. Hasta luego. Si este episodio te resultó útil, compártelo. La democracia también se cuida conversando sobre ella.